con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama. Oh, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Hay lugares todavía por ahí tenemos. ¿Alguien se recuerda qué hablamos hace 8 días? Recuerde que yo siempre vengo y le pregunto, ¿qué hablamos hace 8 días? Dios quiere todo de ti. ¿Cómo se llamó nuestro tema? Si vas con todo, ¿verdad? Dios quiere todo de ti. Amén. Y en esa parte que Él nos enseñaba por qué lo dio todo, ¿recuerda? Dice la Escritura que Él no nos negó ni aún a su Hijo Jesucristo. No nos negó ni aún al amado. Él lo dio todo. Y cuando tú y yo vamos así con Dios, tenemos que ir con todo. Con el que tienes ahí a un lado y dile, vamos con todo. Mire, hermano, hablamos de Josué. Usted recordará, él hizo un compromiso con Dios. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Él decidió seguir con todo al Señor. Amén. Y siguiendo en esta continuidad de temas, hermano, quiero decirte hoy algo bien importante. La Biblia nos habla de muchos hombres y relatos de mujeres también que sorprendieron a Dios. ¿Sabes por qué? Por tener una fe que los llevaba a moverse, a activarse. ¿Cuáles son las formas en que Dios fue sorprendido, en las que Jesucristo fue sorprendido? ¿Usted recuerda? En el Nuevo Testamento hay muchas historias. A Jesús, ¿qué era lo que le asombraba? La fe que había en ciertas personas. ¿Usted recordará? ¿Se acuerda usted de una vez que una mujer llegó y le dijo, mira, necesito un milagro, necesito una sanidad, ¿verdad? Y no era para ella. Y Jesús, ¿se acuerda lo que le dijo? No está bien que dé el pan a los perrillos. ¿Cómo le dijo? Está fuerte eso, ¿verdad? Imagínense que usted se acerque a Dios, que usted se acerque al Señor. Señor, necesito un milagro para mi hijo. Y que el Señor dijera, no está bien dar el pan a los perrillos. ¿Usted cómo se sentiría? Se va, ¿verdad? Pero la fe de esta mujer era tan grande que le dijo, bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús se sorprendió de eso. Hoy yo te quiero decir algo. El tema del día de hoy se llama haz que suceda. Haz que suceda. ¿Cómo se llama nuestro tema del día de hoy? Dile al que tienes ahí a un lado, haz que suceda. ¿Por qué, hermano? Mire, es muy importante la fe. Hoy en día es lo que más se ha estado perdiendo en este mundo, ¿sí o no? Cuán difícil es creer, ¿verdad? Mire, Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Estaba hablando Jesús en una parábola. Pero escucha lo que dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué, hermano? Hoy es muy difícil creer, ¿sí o no? Sobre todo más en la cuestión sobrenatural. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un evangelio de poder? ¿Cuántos creen que el evangelio es poder? Si tú lo crees, hermano, tú lo recibes. Esto es por fe. Dice la Escritura, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Es importante que tú y yo hoy, pueblo de Dios, entendamos que es necesaria la fe en nuestras vidas, pero una fe que te va a llevar a moverte, una fe que te va a llevar a accionar en aquello en lo cual estás pidiendo, hermano. Vamos a ver por qué. Dice Hebreos 11:6. ¿Todos saben ese pasaje? Hebreos 11:6. Vamos a leer el primer renglón de este versículo. Hebreos 11:6. ¿Ya está listo? Pero sin fe
no tienes fe? ¿Qué necesitamos tú y yo? Fe. Necesitamos fe. Necesitamos creer, pero creer y al mismo tiempo actuar, movernos en fe. Porque hay muchas personas que confunden la fe con tan solo creer. Y la fe verdadera te va a llevar a moverte, ¿sí o no? Vamos a ver, hermano, Dios quiere llenarte de fe esta mañana para que veas su gloria en tu vida y la manera en que Dios va a hacer, hermano, que tú te llenes de fe esta mañana. ¿Sabes cómo es? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos palabra de Dios, ¿qué empieza a surgir en nuestras vidas? Fe. Muchas veces llegan y me dicen, pastor, es que me cuesta trabajo creer, me cuesta trabajo tener fe. Y yo le digo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Escudriñar este libro, porque la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú te has sentido triste, abatido, angustiado? Y encuentras una parte de la escritura que en ese momento pareciera que si te tomaras algo que te revitaliza. ¿No les ha pasado a ustedes así? Amén. Le iba a decir algo muy fuerte, hermano. Esta semana estaba orando. Se lo voy a decir solo porque estamos aquí en confianza y somos familia, ¿no? Esta semana estaba orando con Dios. Y hay una necesidad profunda, tan grande en mi vida, de cada día pasar tiempo con Dios, hermano, de tal manera que sabe una cosa. Yo le decía, Señor, yo no sé, nunca, gracias a Dios, nunca he tenido un vicio o una adicción, hermano. Dios es bueno en esa área, pero sabe una cosa, yo sentí una profunda necesidad, un profundo deseo de estar con Dios. Pasaba un momento y había dejado de orar y después estaba, y otro momento quería volver a estar con Él, platicar con Él, y en ese momento el Señor me hacía entender, yo no sé si esto es lo que siente alguien que es adicto, que no puede vivir sin esa sustancia, pero yo le decía, Señor, yo soy adicto a tu presencia. Gloria a Dios. Esto se tiene que volver una realidad en nuestras vidas, porque solamente de esa manera comienzas a experimentar y a tener fe, y entonces la fe va a ocasionar milagros, va a ocasionar cosas sobrenaturales en tu vida, solo por medio de la fe. A mí me asombra que la Escritura dice que cuando Jesús estaba, hermano, ¿cuántos saben que Jesús hizo muchos milagros? Amén. Jesús hizo muchos milagros, pero dice la Escritura que en su tierra, de donde Él era, hay un pasaje que me llama mucho la atención. Dice que ahí Jesús no hizo muchos milagros. ¿Y por qué fue? Por la incredulidad de las personas. Las personas que conocían a Jesucristo, ¿qué era lo que decían? Ah, ahí está Jesús. ¿Ese Jesús profeta? No, si es el hijo del carpintero. Es el hijo del carpintero. Entonces no tenían fe en lo que Dios podía hacer en sus vidas. El problema, te lo he dicho, hermano, el problema no es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El detalle está en nosotros. Si tú crees en Jesucristo que Él puede hacer algo en tu vida, yo te lo aseguro, Dios va a hacer algo en tu vida. Pero si tú no crees, cualquiera de las dos, tienes razón. Si crees que Dios va a hacer algo en tu vida, tienes razón. Si crees que Dios no va a hacer nada en tu vida, tienes razón. ¿Dónde está el punto? En la fe que hay en ti. La fe que hay en ti. Por eso es importante lo que te decía esta mañana. Dios quiere que tú tengas fe esta mañana. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Escúchalo bien, iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu familia, grandes cosas en tu ministerio, grandes cosas con tus hijos, grandes cosas en tu vida. Pero Dios necesita que tú tengas fe. Jesucristo dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza. No nos pide mucho, ¿verdad? Amén.
Yo espero que esta mañana tu espíritu comience a despertar a través de esta palabra y comience la fe a fortalecerse en ti. Porque de verdad, hermano, lo que Dios quiere hacer en tu vida, ni siquiera te lo imaginas, pero es para que Él se lleve la gloria. Amén. Yo espero que tú creas esta mañana. Mira, hermano, vamos a ver en este relato que leímos al principio. La Biblia dice, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué personaje? Josué. Y dice la Biblia que Josué enfrentó un momento difícil. Si nosotros leemos, porque es un pasaje muy largo, todo el capítulo 10 del libro de Josué, habla que se levantaron 5 reyes. 5 reyes se levantaron en contra de Josué para destruirlo. No solamente fue un rey, sino que fueron 5 reyes. La Biblia dice, hermano, te lo voy a decir rápidamente, que había un pueblo que hizo una alianza con el pueblo de Israel, y ese pueblo, hermano, era un pueblo grande, era un pueblo, hermano, que tenía gran ejército. Sin embargo, ellos reconocieron que Dios estaba con el pueblo de Israel, reconocieron que Dios estaba con Josué, y por eso prefirieron hacer alianza. Pero otros 5 reyes dijeron, no, nosotros no vamos a hacer alianza. ¿Y sabe qué fue lo que planearon? Planearon reunir sus 5 ejércitos y pelear todos contra Josué. ¿Sabías tú, hermano, hermana, que el enemigo sabe, escucha lo que te voy a decir, sabe que no puede contra los hijos de Dios? ¿Sabías tú? Porque a mí me enseña la Escritura que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por lo tanto, el enemigo ya fue derrotado. Pero ¿sabes qué hace, hermano? Va a procurar juntarse con otros y de manera que te traten de abrumar por la cantidad. ¿Alguien se ha sentido con muchos problemas estos días? Amén, amén. Yo he habido ocasiones que me he sentido con muchos problemas. Le digo, Señor, se levantó este enemigo, se levantó esta otra situación, pasó esto en la casa, pasó esto en la iglesia, Señor, pasó todo esto. Y yo por donde quiera que empiezo a voltar, empiezo a ver muchas circunstancias, pero ¿sabe una cosa? Siempre Dios me enseña a no mirar las circunstancias, sino a mirarlo a Él. Dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Cuando las cosas, hermano, escucha esto, cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando más necesitas aferrarte por medio de la fe a la palabra que Dios te ha dado. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando tú te tienes que aferrar más por medio de la fe a la palabra que Dios te ha dado. Yo he visto muchas personas, mira, hermano, Dios les ha dado palabra. En mi vida misma lo he experimentado. Dios ha dado una palabra sobre mi vida. Y entonces, hermano, ¿qué cree que ocurre? No sé si a alguien le ha pasado que Dios le da una palabra. Por ejemplo, si tú estás pasando una situación difícil con tus hijos, que tus hijos se han alejado de casa, y Dios te dice y te da una palabra y te recuerda, por ejemplo, Hechos 16:31, que dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Y tú recibes esa palabra con gozo, ¿sí o no? Amén. Pero resulta que saliendo de la iglesia llegas a tu casa y te encuentras con que Él está más alejado de Dios que nunca. O que Él está en una rebeldía plena hacia tu vida como padre. Entonces es ahí donde te digo, tiene que entrar la fe. La fe es como un ancla. ¿Para qué sirve el ancla en un barco, hermano? ¿Para qué? Las olas que van a provocar en el barco, si el barco se queda a la deriva, ¿qué hacen las olas? Se lo llevan a donde las olas empiecen a determinar. Pero si el barco lanza el ancla, aunque las olas estén golpeando, el barco se mantiene en esa posición. Dios quiere que tú te mantengas en esa palabra que Dios dio sobre tu vida. Que aunque las olas lleguen y golpeen a tu vida, tú digas, mi ancla, mi fe está firme en Cristo Jesús. Vamos a ver, hermano,
¿Se acuerda usted cuando Josué comienza el ministerio, cuando comienza el liderazgo en el pueblo de Israel? Josué 1:9, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Y aquí es donde vamos a empezar a revelarles lo de esta mañana, algo bien hermoso, una palabra que Dios tiene para ti. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, fíjese bien interesante lo que viene a continuación. Dios ya le había dicho al pueblo de Israel que la tierra prometida, ¿para quién era? ¿Para quién era la tierra prometida? Para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿sí o no? Dios ya había dicho: les voy a entregar una tierra, esta tierra será para ustedes. Y dice, era una tierra en donde había casas que ellos no habían construido, había muchas cosas, hermano, que ellos no habían hecho, pero que Dios dijo: esta tierra es para ustedes. Ahora, fíjese bien, Dios le dice: esa tierra es para ellos, pero Josué le dice: pelea. ¿Por qué? ¿Que no la tierra era ya de ellos? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿La tierra era del pueblo de Israel? ¿Sí o no? Sí. Pero había que conquistarla. Y aquí es donde viene la revelación de esta mañana. La palabra ya fue dicha en el cielo para tu vida. Ahora tienes que conquistarla. Y se conquista por medio de la fe. Escucha bien, la palabra de Dios ya fue dada en el cielo para tu vida, pero se conquista por medio de la fe. ¿Sí me está captando, hermano? Ya muchos se quedaron así como: ¿y entonces qué hacemos? Porque Dios le dijo al pueblo que el pueblo, hermano, ellos iban a tener una tierra. Pero Dios no le dijo: ten, mira, aquí están las llaves y ya, entras, metes la llave y es tuya. No. ¿Qué le dijo que tenía que hacer? Tenían que pelear. Pastor, eso ya no me gustó. Yo pensé que Dios me hacía las cosas fáciles. Quiero enseñarte algo esta mañana, iglesia. Romanos 4:17 dice: como está escrito, estaba hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Repita conmigo esto último: y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, un ejemplo bien claro, ahorita usted lo va a ver. Yo recuerdo cuando llegamos a este lugar, los que vinieron a verlo de las primeras ocasiones que estuvimos aquí, este lugar no tiene nada que ver con lo que hoy es. Y muchos cuando llegaron miraron así como que: pastor, ¿en serio vamos a estar ahí? Porque dicen: yo soy hijo de un rey, me merezco más. Por ahí está el Benjamín, hasta que escuché la amén, amén. Y entonces una cosa bien importante, hermano, una cosa bien importante, no se distraiga. Si quieres al final, María. Una cosa bien importante. ¿Sabe usted, hermano? Cuando yo llegué a este lugar, no estaba viendo la estructura física, sino que estaba viendo este lugar lleno de la presencia de Dios con sus hijos. Y entonces empecé a visionar muchas cosas que Dios me dio. Y dije: sí, aquí va a estar esto, aquí va a estar aquello. Entonces yo cuando estaba viendo este lugar ya no lo veía como estaba, hermano. Ya lo veía terminado. ¿Sabes que Dios dice las palabras correctas sobre tu vida? Por ejemplo, si tu matrimonio está pasando crisis, ¿sabes cuál es la palabra que ya Dios dijo sobre tu matrimonio? ¿Cuál es la palabra que Dios ya dijo sobre tu matrimonio?
Dios quiere que tu matrimonio sea bendecido, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es la palabra que tú crees que ya haya dicho Dios sobre tu matrimonio? Una palabra de bendición. Ahora, Dios ya dijo la palabra. ¿Qué te toca a ti? Moverte en fe. Moverte en fe. Porque mire, hermano, hay muchas personas que me dicen, no, mire, yo en mi matrimonio las cosas están así mal. Sobre todo siempre se echan ahí el uno al otro, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Sale la mujer que me dio el Señor. Y ahí está. Y sabe una cosa, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, esposo, si tú estás orando por tu esposa, que el Señor haga el milagro, que el Señor la cambie para que te trate bien. ¿Tú qué crees que necesitas hacer? Pues cambiar. Porque hay quienes dicen, no, pastor, es que yo estoy orando porque el Señor, sí, estás orando, pero esa oración te está llevando a moverte en fe, porque también tienes que moverte en fe. ¿Cómo la estás tratando? Hay muchos que oran, hermano. Mire, me ha tocado, hermano, de verdad, escuchar tantos testimonios en matrimonios que, no, ya me cansé de orar por esta mujer y no cambia. Y entonces yo empiezo a escucharlo hablar a él y me doy cuenta que él tampoco ha cambiado. Entonces, tú tienes que hacer lo que te corresponde a ti. Mira, por ejemplo, a ver cuántos esposos hay aquí. Hombres, a ver, levante la mano, hombres, estén casados. Ok. Dice la escritura, ya se los he dicho muchas veces, ya Javi, ya levantaste la mano, santo Dios. Ay, perdón. Dice la escritura que el esposo debe tratar a la esposa así como Cristo trata a quién, o como Cristo amó a la iglesia. Y de eso le van a hablar en el curso de matrimonios. Hasta ya se escuchó. ¿Cómo trata Jesucristo a la iglesia? ¿Cómo te trata a ti? Con amor, cuidado, protección, hasta detalles, porque tenemos un Señor tan hermoso que hasta detalles te da. Ahora pregúntate si tú estás teniendo el mismo cuidado con tu esposa. Ya les he dicho, ¿cuándo fue la última vez que la sacaste a tomar un café? Aunque se invitan un chocomil a la banca del parque, hermano. Quieres que cambie, quieres tener un matrimonio diferente, pero no estás peleando por la palabra que ya Dios dio sobre tu vida. Porque yo te voy a decir una cosa, mira, hermano, a veces nosotros creemos que orar por la pareja es decirle, Señor, cámbialo, y que el Señor baje un día, me envíe un ángel y le haga manita de puerco a la pareja, ¿verdad? Y que le diga, ama a tu esposo. Y Dios no obra así. Dios no obra así. ¿Cómo obra Dios? A través de la fe. Y la fe te va a llevar a moverte. Tú vas a empezar a creer y a decir, mi esposo, mi esposa, yo sé que el Señor está haciendo la obra y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Amén. ¿Quién sabe por qué me desvié el matrimonio? Si eso se lo van a dar al rato. La verdadera fe te va a mover a hacer las cosas aún antes de que las veas. ¿Escuchó bien? La verdadera fe te va a mover a hacer las cosas aún antes de que las veas. Esa es la verdadera fe. Porque muchos dicen, mire, hermano, Señor, como buenos mexicanos, ¿cuántos han escuchado ese pasaje que dice, verdad, que no das paso sin guarache? ¿A qué hace referencia esta expresión del mexicano? ¿Que va a qué? ¿Quiere ir a qué? A lo seguro, ¿sí o no? O sea, no voy a dar paso si no hay guarache.
Pero ¿qué crees? Todo eso va en contra de lo que Dios te habla muchas veces. Dios te dice, da el paso primero. Y tú, pero no hay guarache. Y Dios te dice, da el paso. Cuando des el paso va a llegar el guarache. El problema es que nosotros queremos, Señor, mira, si tú pones esto, si tú acomodas esto, si tú abres las puertas, y nos volvemos de repente hasta bien espirituales, hermano. Es que si es de Dios, se van a abrir las puertas y queremos que Dios nos ponga ahí todo en charola de plata, ¿verdad? Y la fe no es así. La fe te va a llevar, la verdadera fe te va a llevar a moverte aun cuando no veas las cosas. ¿Está usted aquí conmigo? Mire, Dios le dijo a Josué en el versículo número 8, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Dígame ahí esa expresión, hermano, ¿a qué se refiere? Dios le estaba garantizando la victoria sin todavía pelear. Dios le estaba diciendo, la victoria es tuya, ahora ve por ella. Yo no sé si esté usted captando esta palabra, porque yo le voy a decir algo, hermano. Yo le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? Porque toda palabra tiene una razón de ser aquí en la iglesia, hermano. Y me decía, ¿sabes qué? Hay muchos que todavía siguen orando, pidiéndome dirección, pidiéndome que les dé la victoria en sus matrimonios, con sus hijos, en su economía. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo ya les dije, la victoria es de ustedes, pero siguen parados, no se han movido en fe. Yo ya dije la palabra, te dice Dios. Es como cuando ha jugado usted tenis o ping pong. Dios ya te pasó la pelotita de tu lado, te toca responder. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Sí? Dios ya te dijo que esa victoria es tuya. Ahora tienes que ir por ella. Yo espero que usted lo crea en esta mañana, porque esto va a determinar que tú veas la gloria de Dios en tu vida y en lo que le has estado pidiendo a Dios. Dios ya te dio la victoria. Ahora tienes que ir por ella. Mire, qué tremendo es lo que Dios le dice a Josué. No tengas temor en esta batalla, porque ya está ganada. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, si yo te dijera hoy, pero ya jugó el América ayer? No, ya no. ¿Quién juega hoy? Vamos a suponer que la siguiente semana viene un partido importante. El Cruz Azul contra las Chivas, para no meter a las Sagradas Águilas. Y tú le vas al Cruz Azul, que nunca has ganado nada, pero ya a lo mejor Dios ya tiene misericordia de ti este año. Es más, sí, mira, se prestó el ejemplo bien. ¿Qué harías tú, hermano, si hoy Dios te dijera, el Cruz Azul sale campeón esta temporada? Tú que eres aficionado al Cruz Azul, ¿qué harías? ¿Cómo te sentirías? Pero estás de acuerdo que todavía no se da. Pero Dios ya lo dijo, ¿no? Esperemos que no sea así, que sigan otros cuantos años. Pero bueno, ¿cómo te sentirías tú, hermano? ¿Te sentirías confiado, sí o no? Que ya te dijeran, mira, no te preocupes, el Cruz Azul está arreglado, esta temporada va a ser campeón. ¿Cómo andaría usted? Bien confiado, ¿verdad? Este torneo ya lo hicimos. Y a Gabriela ya está, pero ahora sí Gloria no está despertó. ¿Sabe una cosa? Yo le aseguro que tu manera de actuar cambiaría, ¿sí o no? Ya no tendrías temor porque sabrías que al final vas a ganar, ¿sí o no? Ahora, fíjate bien, Dios te dice, ¿por qué sigues teniendo temor si yo te dije que ya vencí en la cruz del Calvario? Ya está ganado. ¿Por qué tienes temor entonces? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué no crees que yo puedo restaurar tu matrimonio? ¿Por qué no crees que yo puedo restaurar tus hijos? ¿Por qué tú no crees que puedo restaurar tu vida? Ya la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario, hermano. Pero a veces tú y yo vivimos con temor. El enemigo quiere que vivamos con temor. Y Dios te dice,
dice una cosa hoy: no tengas temor. La victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ve por lo que es tuyo. Ve por lo que ya Dios ganó para ti. Amén. Josué se levantó en fe hacia una batalla contra ¿cuántos reyes? 5. A él no le importó el número del ejército que venía en contra de él. ¿Le preocupaba eso? No, hoy Dios quiere enseñarte. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea esa enfermedad, no importa cuán grande sea esa necesidad. Si Dios está contigo, ¿por qué has de temer? Amén. Tú y yo debemos tener anclada nuestra fe en la palabra, hermano. Por eso hoy cantamos que Él es el poderoso de Israel. Amén. ¿A poco no estuvo bien gozoso? Amén, amén. Cantar y recordar ese coro, ¿verdad? Él es el poderoso de Israel. Y todo es bien padre, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que lo vivas, que lo experimentes, que experimentes el poder de ese Dios todopoderoso, hermano. Y eso es a través de la fe. ¿Qué necesitamos tú y yo? Ven. Fe. Dile al que tienes ahí a un lado que el Señor aumente nuestra fe. Tú y yo debemos decir: esta batalla ya ha sido ganada por Cristo Jesús y por lo tanto voy a salir a hacer que suceda la victoria que ya fue declarada en mi vida. Te decía esta mañana, ¿cómo se llama el tema? Haz que suceda. Mira, hermano, en una ocasión estaba el pueblo de Israel cuando iban huyendo del ejército de Egipto, cuando iban saliendo de Egipto, de la esclavitud, hermano. Y dice la escritura que de repente llegaron a un punto donde enfrente de ellos estaba el mar y atrás de ellos venía el ejército de los egipcios. Y se acuerda usted que dice la escritura ahí que clamaron al Señor. Moisés clamó al Señor. ¿Y qué le contesta el Señor a este Moisés? ¿Por qué clamas? ¿Por qué clamas a mí? O sea, ¿qué era lo que Dios le estaba dando a entender a Moisés? La victoria ya fue declarada en tu vida, ahora solo haz que suceda. Levanta tu vara y que el mar se abra delante del Dios Todopoderoso. Pero muchas veces no queremos levantar la vara, hermano. ¿Por qué? Porque si lo digo, ¿y qué tal si no sucede, pastor? No, pues si ya dudaste. Hay algo bien tremendo que dice la escritura, hermano, que ahí en Santiago, que dice que el que duda es como la ola del mar que lleva de un lugar a otro. Pero dice que justamente que el que duda no piense que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Te das cuenta entonces, hermano? El problema no está en Dios, está en nosotros. Una de las principales armas del enemigo, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? La duda. Porque la duda genera temor. Dios, hermano, quiere que tú y yo no vivamos en temor. Pero el enemigo, ¿dónde busca meternos? En la duda, en el temor. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando dice la Biblia en Génesis que llegó la serpiente que era astuta y habló con Eva? ¿Qué fue lo que le dijo? Dice que entonces tuvo un diálogo con la mujer que le hizo ¿qué? Dudar. Cuando tú y yo dudamos de lo que Dios ha dicho, corre peligro nuestra vida y la de nuestra familia. Por eso Dios quiere, hermano, que tú y yo no vivamos en la duda, en el temor, sino que seamos creyentes. Amén. Amén. Josué dice en la escritura, mire, hermano, vamos a continuar porque apenas llevo la introducción. Muchos se quedaron así de santo Dios lo que nos espera. Mire, Josué vino a ellos de repente, dice la escritura en el versículo 9 de Josué capítulo 10. Habiendo subido
toda la noche desde el Gilgal. ¿Sale? Ahora, ¿sabe usted qué distancia había, hermano, desde el Gilgal hasta Gabaón? ¿Sabe usted qué distancia había? Ahora, le quiero reponer en contexto. En ese tiempo no había carros, no había taxis, no había Uber, no había nada más que caballos, tal vez. ¿Sale? Pero el ejército, dice la escritura, que habían subido, ¿cuánto? Toda la noche. Quiero decirle que investigué un poquito eso, hermano. Mire, era una distancia aproximada de 32 kilómetros a pie. 32 kilómetros a pie. Es como si fuéramos de aquí a dónde, hermano. Allá como por... ¿A dónde, Pepe? La caseta de Catepec, más o menos. A la caseta de Catepec. ¿Sí? ¿Otro? Más o menos, ¿ah? Por ahí, imagínense, vamos caminando hoy de aquí por allá a la salida de Indios Verdes para allá. 32 kilómetros recorrió el ejército de Israel toda la noche. No era una distancia fácil, ¿verdad? A veces usted y yo caminamos 5 minutos y ya queremos pedir Uber. El ejército había recorrido una distancia de 32 kilómetros, pero fíjense aparte de lo que leí, habían subido aproximadamente 1000 metros adicionales sobre la altura del mar. O sea, imagínense, usted y yo subimos una pequeña subidita y ¿cómo nos sentimos? Fatigados. Sube las escaleras de su casa, usted al segundo piso, hermano, y ya quiere acostarse. Estos subieron una distancia aproximada de 1000 metros todavía y en 32 kilómetros. ¿Cómo cree usted que se sentiría en este ejército? Cansados de noche. Estaban cansados y aparte viajaron en la noche. ¿Cómo estaban? Muy cansados seguramente y sin dormir, imagínense. Imagínense todo el esfuerzo que hizo Josué y el ejército que con él estaba, que recorrieron durante toda la noche y sin dormir. ¿Cuántos hubieran dicho? ¿Ha usted escuchado alguna vez? Vamos a orar para que Dios abra puertas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa expresión dentro de los cristianos? Si Josué hubiera pensado de esta manera, ¿qué es lo que hubiera hecho? Vamos a esperarnos a que mañana salga el sol, desayunamos bien, porque son 32 kilómetros, y entonces sí emprendemos el viaje, ¿sí o no? Eso es lo que hubiera hecho Josué, si hubiese pensado de esa manera. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Se apresuró, porque él creyó a la palabra que Dios había dicho sobre su vida, que esa batalla ya estaba ganada, y emprendió el viaje. No importa si era en la noche, no importa si era de día, él emprendió el viaje. ¿Qué te quiere decir Dios esta mañana? Iglesia, necesitas tener un poquito de fe y no esperar a que todo se acomode, hermano. Mire, dice Eclesiastés 11:4, fíjense este pasaje: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Sabe usted a qué se refiere este pasaje? Es aquella persona que está esperando viento favorable para hacer las cosas. Joder, que tienes ahí a un lado, dile: híjole, Dios te está incomodando. ¿Cuántos de nosotros sí hemos orado así? Seamos honestos. ¿Cuántos le han dicho: Señor, mira, si es de ti? Y hasta ponemos ahí el si es de ti, ¿verdad? Y oramos a decir como el Gedeón, ¿verdad? ¿Qué era el Gedeón? ¿Se acuerdan lo que hizo el Gedeón? Pero si, fíjense, le voy a decir una cosa. Gedeón probó a Dios. Ajá. Cuando le dijo: si es de ti, manda esta señal. ¿Pero qué cree? Así como Gedeón probó a Dios, Dios también lo probó cuando le distribuyó el ejército. Si tú pruebas a Dios en algo, Dios también te va a probar a ti después. ¿Quién sabe para quién es esa palabra, hermano? Imagina entonces usted el esfuerzo, hermano, de Josué y de todo el ejército. Tú tienes que anclar tu fe en lo que ya fue dicho en la palabra. Tienes que anclar tu fe
en la palabra que ya ha sido dicha sobre tu vida? ¿Qué Dios ha dicho sobre ti? ¿Qué Dios ha dicho sobre tu familia? ¿Qué Dios ha dicho sobre tus hijos? ¿Qué Dios ha dicho sobre tu economía? Dice la Escritura, hermano, en Santiago 1:6, era lo que le decía este pasaje, pero pida con fe. ¿Cómo se debe pedir? Con fe. Con fe. No dudando. No dudando. Y nada es fácil, ¿verdad? O sea, aquí somos todos bien teólogos, ¿verdad? Definiciones, todo, nada. Es lo más sencillo que hay. Dice, no dudando nada. Tú tienes que estar convencido de lo que Dios ha dicho sobre tu vida y sobre tu familia. No dudando nada. Si tú continúas leyendo, dice ahí, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí se lo dejo de tarea. Josué iba con tal convicción que no le importó nada. Tú tienes que ir sobre las palabras de Dios ha dado en tu vida con tal convicción que no tengas duda de nada. Pero pastor, ¿qué tal si no dejes que la duda y el temor entren en tu vida? Recuerda que hace 8 días vimos que con el Señor se va con todo. Josué 10:11, mire lo que dice. Y mientras iban huyendo aún los israelitas a la bajada de Bet Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta la seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Te voy a decir algo, iglesia. Caminar en fe es dar paso hacia el vacío, aun cuando tus ojos no vean nada, pero con la convicción de que Dios va a poner el puente delante de ti. Si a mí me hubieran dicho, hermano, yo ya se lo he platicado a algunos de ustedes, si a mí me hubieran dicho, oye, mira, ¿sabes? Vas a ser pastor y en 2 años te van a pasar esto y esto. Y van a llegar y la iglesia va a crecer y va a haber un grupo de matrimonios hermoso y un grupo de jóvenes hermoso y la iglesia va a ser hermosa. Y un grupo de danza también y de alabanza. Y que me hubieran dicho, y hasta va a haber 2 grupos de alabanza. ¿Qué creen? Pues yo, órale, vamos. Lo firmo, dicen por ahí. ¿Pero qué creen? Dios no me dijo eso. Simplemente me dijo, ¿crees? Y yo, sí, Señor. Y entonces me dijo, hazlo. Y yo, Señor, pero no hay iglesia. No hay congregantes, no hay grupo de alabanza. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Un joven por ahí me decía, pastor, es que yo no veo que usted va muy rápido, ya compró esto, ya compró aquello, ya hizo esto, ya hizo aquello. Y yo le digo una cosa, ¿sabes qué? Estoy mirando lo que Dios mira en esta iglesia, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso te dije, la gloria postrera será mayor. Pero tú tienes que dar el paso, iglesia. Tú tienes que dar el paso. ¿Se acuerda usted? Hay un pasaje muy famoso en la Escritura en el Nuevo Testamento cuando Jesús camina sobre las aguas. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Pedro, ¿cuál fue la expresión de Pedro hacia Jesucristo? ¿Qué quería hacer Pedro? Caminar sobre las aguas también. Dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Ven. Ahí está el principio. La palabra fue dada. Le dijo, ven. En pocas palabras, baja de la barca. Baja de ese lugar de seguridad, de confort en el cual has estado por mucho tiempo si quieres experimentar lo sobrenatural. ¿Y qué hizo Pedro? Pues fue, ¿no? Bajó de la barca. Atendió a la voz del maestro. Bajó de la barca y atendió a la voz del maestro. Y muchos pueden criticar, sí, pero se hundió.
pero ninguno de los otros discípulos caminó sobre el agua. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Necesitas fe para salir de la barca. La fe te va a llevar a dar pasos hacia adelante. Muchos de nosotros, como buenos mexicanos, te he dicho que somos y aplicamos ese dicho, que no damos paso sin guarache, sin zapatos, sin tenis, pues, si quieres ser más fresco. Mira, hermano, Marcos capítulo 2, del versículo 3 al 11, narra una historia que solamente le voy a contar rápidamente. Dice la escritura que había 4 hombres, hermano, que eran amigos de un paralítico, y que esos hombres llevaban a ese amigo sobre una cama. Pero bien importante lo que sucede, dice la escritura en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea que este paralítico, no sabemos, no dice nada de su peso, pero si era cargado por 4, tal vez sí estaba un poquito lleno del Señor. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, escuche bien, en el versículo 4 de Marcos capítulo 2, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Versículo número 5, al ver Jesús la fe de ellos, al ver, ¿qué fue lo que vio Jesús? La fe de ellos. ¿Qué es lo que ve Jesús en las personas para un milagro? La fe de ellos. La fe de ellos. Jesucristo no miró al paralítico. ¿A quién miró? Qué casualidad. Llegan estos 4. En primera, vean la fe que tuvieron. Porque dice que la casa estaba llena. Era un lugar así como este. Ya estaba lleno. Y entonces dice que la única manera de acercarse a Jesús, ¿cómo era? Por el techo. Qué aventados estos 4, ¿sí o no? Imagínense, o sea, estos eran locos, o sea, empezaron a hacer un hoyo en el techo y por ahí bajaron al paralítico. ¿Pero por qué lo hicieron, hermano? Porque la fe los llevó a moverse. La fe, como te digo, la fe verdadera va a llevar a moverte en la vida, hermano. Esa es la fe verdadera. Si no, de otra manera te va a pasar como aquel que dice: Señor, estoy pidiendo por un trabajo, y está en su casa y no sale a buscar trabajo. No, si tú pides por un trabajo, si estás orando al Señor por un trabajo, ¿qué es lo que tienes que salir? Señor, voy a salir en tu nombre. Yo sé que tú ya tienes un trabajo para mí. Y sales en fe, y yo te aseguro que el Señor tiene ese trabajo. Pero tienes que moverte en fe. Si no, voy a estar esperando aquí a que me hablen. A ver quién me habla. Es solamente tu mamá para llamarte a comer. Y eso sí, todavía no le has saltado. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que Jesucristo ve? La fe. Dile a él que tienes a un lado: Jesucristo está viendo tu fe esta mañana. Tú vas a ver la gloria de Dios cuando te mueves en fe, cuando comienzas a hacer que el milagro suceda. Mira, hermano, Josué capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. En nuestro pasaje base que acabamos de leer, hermano, vimos que Josué estaba en una batalla, 5 reyes contra él, ¿ok? Y dice la escritura, hermano, que cuando Josué se mueve en fe, comienzan a pelear, porque ellos llegaron y pelearon luego, hermano. Habían viajado ¿cuánto tiempo? Toda la noche, 32 kilómetros. Y cuando llegan al campamento de los amorreos, dice la escritura que comienza entonces la lucha, comienzan a pelear. Cualquiera hubiera dicho que, bueno, vamos a descansar, ¿no? Acabamos de llegar, vamos a orar, que el Señor ponga los medios y ya. No, Josué sabía que ya la victoria era de ellos. Se movió en fe, y entonces, hermano, ¿qué hizo? Comenzó la lucha. Y dice la escritura, que es por lo que acabamos de leer, que cayeron piedras como de granizo, que mataron más a sus enemigos que los que el mismo pueblo de Israel había matado. Cuando tú te mueves en fe, el Señor aplasta a tus enemigos.
Tú piensas que estás luchando y dices, sí, Señor, yo voy a luchar. Pero cuando tú te mueves en fe, el Señor es el que está peleando por ti. Pero tienes que moverte en fe, te repito, hermano. La Escritura dice entonces que comenzaba a ponerse el día. Llegaba el atardecer. ¿Cuántos días llevaba sin dormir el ejército? Una noche. Imagínense, toda una noche sin dormir y al siguiente día estaban peleando todo el día. ¿A poco no estaría cansado eso? ¿Ha visto usted las películas esas de las luchas de antes donde con espada, escudo, lanzas, arcos, todo eso? Pura pelea física, hermano. Por ahí eran gladiadores. No cualquiera entraba ahí. Si hoy, aún así, no cualquiera entra al ejército. Imagínense en ese tiempo. Tenían que tener buena condición. Imagínate para recorrer 32 kilómetros y llegar, desenvainar tu espada y comenzar a luchar. Había que tener buena condición, ¿verdad? Hermano, dice la Escritura que entonces comenzaba a atardecer. ¿Y qué hizo Josué? Si Josué hubiera tenido una actitud pasiva, ¿qué hubiera hecho? Bueno, ya mañana será otro día. Ya hoy le dimos hasta aquí, vamos ganando, no hay problema. Otro día los terminamos. No, ¿qué hizo Josué? Se atrevió a pedir algo extraordinario. Yo recuerdo, mire, ayer estábamos aquí adornando el lugar. No, hermano, yo ya estaba ya cansadísimo. Y ahí estaban las hermanas, sobre todo de matrimonios. No, ya hay que poner. Y luego Víctor se puso a ver ahí que el patrón de los globos no era el mismo. Yo los veo todos iguales, hermano. Pero él estaba diciendo que no llevaban el mismo patrón y bajó otra hilera y la pusieron. No, yo ya me quería ir. Y estos dijeron, no, tenemos que acabar. Josué era un hombre que sabía que lo que comenzaba tenía que terminarlo. La palabra que Dios había dado sobre su vida era una palabra para cumplirse. Porque te voy a decir algo bien tremendo. Si tú no acabas con los enemigos que se levantan en tu vida, volverán y regresarán con 7 peores. Tú tienes que levantarte y pelear y acabar a tus enemigos. Que Dios pelee por ti, por mí, y te aseguro, la batalla está garantizada, la victoria.